Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy ando acompañado del padre Daniel Hinan desde México, de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, y vamos a estar hablando hoy de muchísimas cosas. Vamos a estar hablando hoy de sacerdocio, del papel de sacerdote, por qué hay sacerdotes en la Iglesia Católica, para qué existen y más que todo, por qué son tan importantes en estos tiempos de crisis en los cuales ellos también están siendo muy azotados por las trampas del demonio. Y pues por ahí vemos las noticias allá afuera, hay mucha crisis entre los mismos sacerdotes muy fieles a la doctrina católica, y también hay sacerdotes que pues resbalan un poquito aquí y allá. Vamos a hablar de todo eso, ¿verdad? Pues sabemos que el sacerdocio fue instituido por el propio Señor, nuestro Señor Jesucristo, y pues hoy vamos a descubrir un poco más de eso y vamos a estar aprendiendo muchísimo. Yo antes que nada quiero darle la bienvenida al padre Hinan una vez más, que ya lo hemos tenido varias veces aquí en el programa. Padre, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy bien, ¿cómo está usted? Excelente, muy bien, muy contento. Esperando ya que llegue junio para ir allá a verlo por fin en persona, al Summorum Pontificum, si Dios quiere. Excelente, sí, estamos en las preparaciones y pues parece que va a ser un evento excelente. Estamos muy entusiasmados. Claro que sí, claro que sí. No, sí, mucha gente lo está esperando y pues después luego podemos dar más detalles a los que nos ven de cómo pueden tal vez ir en persona. Tengo entendido, padre, que también lo pueden ver online o no. ¿Se puede hacer online? Sí. Ajá. Ok, perfecto. Pues toda esa información la vamos a compartir después, que yo sé que hay muchas personas que están preguntando sobre eso también, que no pueden viajar y no pueden llegar allá. Antes de comenzar, padre, con el tema, yo quisiera que nos hiciera una oración para encomendar el programa a la Santísima Virgen María, al Sagrado Corazón de Jesús, que nos ilumine, que nos bendiga, que le dé las palabras a usted, ¿verdad? Que necesitan escuchar nuestros oyentes y ¿verdad? Los que nos ven a través de YouTube, para que sean las palabras de Cristo, ¿verdad? Las que entren en el corazón de cada uno de los que van a estar escuchando este programa y que ojalá pues sean movidos por esas palabras. Sí, claro que sí. Y como estamos en tiempo de Pentecostés, voy a rezar esta oración al Espíritu Santo, escrito por San Agustín. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Y Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, bendito sea Dios. Gracias, Padre, de verdad. Padre, me encanta el tema que vamos a tener hoy, porque yo le decía al Padre Yuri cuando grabamos el episodio de él, que posiblemente cuando ya las personas vean este episodio ya habrán visto el del Padre Yuri. Nosotros, por lo menos, a veces se nos olvida. Yo admiro a los sacerdotes. Es una vocación que no es fácil. Aquí en los Estados Unidos, usted sabe cómo nosotros veneramos la milicia, al Army, a todos los soldados, veteranos, se pone uno de pie en los juegos de béisbol. Bueno, como dicen en inglés, es big deal, es una cosa importante para nosotros, la milicia. ¿Por qué? Porque son hombres que dan la vida por lo que creemos, por la libertad que tenemos acá en Estados Unidos y ese tipo de cosas. En el caso de los sacerdotes, mucho más que eso. Inclusive, si no realizamos, que es más importante, tenemos problemas. Ustedes son los hombres que están al frente de la batalla. Hace un tiempo me escribía un muchacho joven que creo que iba a ser es seminarista, si no me equivoco. Y él veía uno de nuestros videos, estábamos hablando de unos temas controversiales y cosas que suceden en la iglesia. Y él me decía, pero Luis, estos tiempos de crisis, ¿será bueno ser sacerdote ahora? Y sí, yo le decía, amigo, lo más que necesitamos ahora son sacerdotes. Y necesitamos sacerdotes santos. Porque en mi caso, que soy laico, el Señor me llamó a mí a estar casado. Pero sin sacerdotes yo no tuviera la Eucaristía para mis hijas, para mi esposa, para mí. Sin sacerdotes yo no tuviera la posibilidad ni siquiera de irme a confesar, de poder reconciliarme como el Señor nos pidió, porque el Señor fue el que puso los términos. ¿Cómo debo yo reconciliarme con Él? Y otras cosas más, ¿verdad? No tuviera, si no fuera por pastores como usted,
por buenos sacerdotes que se preocupan por el rebaño. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Además de eso, pues el cardenal Burke, usted me mencionaba fuera del aire, uno de los temas que va a estar hablando es sobre el sacerdocio en estos tiempos de crisis. Padre Ginan, ¿qué nos puede decir de eso? Porque en estos tiempos la cosa no está fácil. Yo no sé cómo ustedes le hacen. ¿Qué nos puede decir sobre eso, ser sacerdote católico en estos tiempos de crisis? Pues primero tenemos que decir que no hay mayor bendición, ¿no? A pesar de los retos que tenemos, debemos de dar gracias a Dios cada día que nos ha llamado a esta bendición, ¿no? De servirle como sacerdote. Y hay una frase que me llama mucho la atención en un libro de Padre Matteo Crowley Bovi, en que habla del sacerdocio y cita un sacerdote viejito que al final de su vida dice: Señor, si me ha llenado con tantas bendiciones en esta vida, no puedo imaginar cómo va a ser el cielo, ¿no? Y que nos presenta esa imagen de, pues, lo ideal del sacerdocio, pero pues tristemente hay muchísima confusión. Muchos, inclusive muchos sacerdotes, tristemente, realmente no entienden qué es el sacerdote. Entonces, el cardenal Burke nos va a hablar de esto en la ordenación, en el Congreso, y pues también va a celebrar una ordenación sacerdotal y su conferencia magisterial en el Congreso se llamará Sacerdotes según el corazón de Jesús en tiempos de crisis. Tremendo título. Sí, así es. Y hay mucho para profundizar, obviamente. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, dice en la Suma Teológica, pregunta acerca del sacramento de órdenes sagrados. Dice que le complace a Dios ordenar, poner todo en orden, porque esa es la definición de belleza, ¿no? Tranquilidad en orden. Entonces, como en la creación hay como seres más avanzados, más desarrollados, y todo tiene su orden, y es más bello cuando reconocemos esa orden. Igual en la economía espiritual, en su iglesia, necesitamos orden, y la voluntad de Dios es mandarnos sus bendiciones siempre a través de mediadores. Y qué hermoso, realmente, porque Jesucristo es el mediador supremo, pero Él también quiere mandarnos sus bendiciones a través de otros mediadores. Claro, claro. Y hablando de eso, de otros mediadores, padre, ¿le podía explicar a la audiencia? Porque a veces los evangélicos, los protestantes, los que no son católicos, ¿no? Malinterpretan y dicen, pero es que el único sacerdote es Cristo. Él es el sacerdote eterno. Ustedes los católicos allá inventando otro sacerdocio. ¿Podría explicarle a la audiencia cuál es la participación de ustedes en ese sacerdocio? Sí, y somos sacerdotes con el mismo sacerdocio de Cristo. Entonces, es absolutamente correcto decir de que hay un solo mediador en el sentido de que, pues, Dios no necesita otro. De hecho, no fue necesario, estrictamente hablando, ¿no? de encarnarse como hombre y tener mediador en ese sentido. Dios puede hacer todo directamente así, pero cuando nosotros participamos en nuestra salvación, entonces tenemos más mérito, es más bello. Entonces, Dios tomó carne para involucrar nuestra naturaleza en nuestra redención, porque fue en la naturaleza humana de que caímos en el pecado. Entonces, nuestra mediación es compartir en esa mediación de Jesús. Es igual cuando hablamos de la Virgen María, ¿no? Que ella es medianera de todas las gracias, según la tradición de la Iglesia, pero no porque Dios la necesita, sino porque
Dios dispone las cosas en esa manera, de que es más hermoso y más provechoso si podemos tener como personas que nos ayuden, igual que en la vida natural. Porque Dios no nos creó para salir de la vientre ya casi listos para hacer todo. Muchos animales son así. Pocas horas después de nacer pueden caminar, pueden cazar su comida, lo que sea. Pero el ser humano pasa tanto tiempo pues totalmente dependiente de sus papás. Y eso es según el plan de Dios para que aprendamos la humildad y nuestro lugar en la orden de la creación. Claro, claro. Padre, y en su entender, ¿cuáles son los deberes más importantes de un sacerdote católico? Ok, sí. Aquí entra mucha confusión, ¿verdad? Porque, bueno, tal vez empezó en los años 60, 70, ¿no? De querer acomodar la iglesia más al mundo. Entonces, por ejemplo, hubo un movimiento de sacerdotes trabajadores y algunos pensaron que los sacerdotes para llegar a la gente tenían que ir a trabajar en las fábricas y no vestirse como sacerdotes, etc. Y eso y otros movimientos o otras ideologías afectaron demasiado el concepto de lo que es el sacerdote y olvidamos que la palabra sacerdote, ¿no? Es quien hace cosas o regala cosas santas. Sacerdos en latín, ¿no? Y viene, bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Pero es uno que hace cosas santas o que regala, dare cosas santas. Y esa es la imagen de que el sacerdote ofrece sacrificio, su deber principal, ¿no? De ofrecer el sacrificio. Es hombre sacrificador. Entonces, ofreciendo el sacrificio que tomamos de las cosas de este mundo, de la creación. De hecho, en la Santa Misa decimos eso, de que de tus dones, ¿okay? Ofrecemos esto, el pan y el vino. Pero luego regresamos a la gente con las bendiciones, ¿no? Después de lograr, ¿no? O merecer con los méritos de Cristo la gracia divina, entonces podemos regresar a la gente para traerles estas bendiciones divinas que este mundo necesita tanto. Qué bien, qué bien. Padre, y algo que a mí me gusta mucho de la liturgia tradicional, ¿verdad? Que uno ve eso que usted acaba de describir ahora, que el celebrante es quien ofrece, obviamente la misa nueva también, ¿verdad? Es el celebrante. Pero, ¿qué me puede hablar qué me puede decir, por ejemplo, porque algo muy importante que tienen los sacerdotes, siempre se dice, son sus manos, ¿verdad? Sus manos consagradas, son las manos que al igual que María, por ustedes haber dicho un sí a entregarse por completo a la voluntad de Dios, ahora ustedes pueden, en cierto sentido, traer la presencia del Señor, ¿no? Sacramentalmente, es el mismo Cristo a través de ustedes, ¿verdad? El mismo Dios, pero es a través de esas manos porque ustedes dieron un sí, un fiat a Dios, sacrificaron su vida entera como hombres a no tener, ¿verdad? Compañera, a no tener familia, a entregarse completamente por la iglesia. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque creo que es algo que se ha perdido. Yo creo que a veces la gente mira al sacerdote como otro pastor, no que predique. Y sí, eso es importante también. La prédica es importante y que sea amigable y que vaya y visite a los enfermos. Todo eso. Pero se nos olvida que, no sé si estoy equivocado, pero usted lo acaba de mencionar, las manos consagradas, la Eucaristía. Ese sacrificio es lo más importante. ¿Qué nos puede decir de eso, padre? Sí, yo creo que si hay un crisis de vocaciones en estos días, no es porque Dios no está llamando como siempre ha llamado. Yo creo que tiene más que ver con haber perdido
la conciencia de lo que es el sacerdocio, porque si nos damos cuenta de que hace el sacerdote, los sacrificios que implica son pequeños, ¿no? Sí, hay sacrificios, pero no hay ninguna vida que no tiene sacrificio. De hecho, San Pablo lo dice, ¿no? Todos los que quieren vivir santamente en Cristo sufrirán, tal cual. No podemos evitar. Pero los sacrificios de tenemos que ofrecer es porque la llamada es de conformarnos a Cristo, ¿sí? Hay algo muy bonito en el rito de ordenación tradicional. Al final de la misa, cantan una antífona en que dice, non yam dicam, perdón, ya no les llamo siervos, sino amigos. Y es un resumen hermoso de lo que es el sacerdocio. También estoy pues agarrando muchas ideas de este padre Matteo Crowley Bovey, pero él insiste de que no podemos ser tristes si somos sacerdotes porque somos amigos de Cristo. ¿Y qué más podemos buscar? Y la invitación al sacerdocio, todos tenemos la invitación a la santidad, pero por el oficio, por estar en el lugar de Cristo, ofreciendo el sacrificio que reconcilia el mundo con Dios, a través de nuestras palabras y nuestras manos, hacer el milagro más grande que hay. Dicen algunos santos, ¿no? De que el milagro de la consagración y el milagro del perdón de un pecador en el confesionario es un milagro 1000 veces más grande e impresionante que la creación de todo el mundo. Totalmente. Entonces, de acuerdo. ¿Cómo no podemos entusiasmarnos a considerar algo tan hermoso? Tengo una cita aquí de Padre Mateo que dice, ¿ves claramente que nuestro Señor te ha echado a perder? Te ha abrumado con milagros. Eres tan rico que podrías ser aplastado bajo el peso de estos millones de gracias. Hablando a los sacerdotes. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Padre, ¿qué es lo que sucede a veces? Porque yo a veces siento, es triste decirlo, ¿verdad? Pero a veces yo creo que también a veces a los sacerdotes se les olvida eso. Sí. Pasan los años y se les olvida. ¿Cómo pueden evitar que eso pase, verdad? Que se les olvide, porque es una responsabilidad. Sí, bueno, empieza con la formación, ¿sí? Porque yo sí pienso tristemente que hay mucho error en cómo estamos enseñando la fe, y eso empieza desde los seminarios. Y hemos visto los escándalos y cómo es posible, ¿no? De que hay sacerdotes que caen en pecados tan horribles. Bueno, todos somos hombres y todos somos susceptibles a caer. Pero ¿cómo puede ser tan común si no es porque no sabemos realmente qué es el sacerdocio? Entonces, yo creo que el primer error es ahí, que nunca supieron muchos. Pero como con cualquier cosa, con los tiempos, es como en un matrimonio. Creo que mucha gente casada también caen en lo mismo, olviden por qué se casaron y la vida vuelve rutinario y entonces olviden lo que significa su sacerdocio y tienen que hacer un propósito todos los días para recordar lo que están haciendo. Por eso, por ejemplo, tenemos que hacer la preparación para la Santa Misa. Si nada más, dice Padre Mateo también, nunca vayas de la cama al altar. Tienes que dejar un tiempo para tener conciencia de lo que estás haciendo, o la misa va a ser como lavar los dientes, y no puede ser. Cuenta el Padre Mateo de que en un retiro hay un obispo estaba hablando con sacerdotes y algunos estaban en crisis con su vocación y dicen que mi ministerio es tan estéril
porque solo puedo celebrar misa para un templo vacío. No tengo nada más que hacer. Y el obispo contesta, ¿qué estás diciendo? ¿Solo puedes celebrar misa? Cuando celebras la misa estás en la presencia de todos los santos y los ángeles. Estás reconciliando pecadores, resucitando los muertos, sanando las heridas. ¿Qué más buscas? Entonces, por eso, el sacerdote que está consciente de lo que es la celebración de la Santa Misa, tiene todo en sus manos para ser canonizado en el momento en que fallece. Todo, no necesita más. Pero lo que pasa es que pensamos, y eso es una lástima, ¿no? Muchos sacerdotes pierden tanto tiempo en juntas y en estrategias y en tratar de ser lo más chido posible y con las modas del mundo y olviden de que no, tu vida es el altar. Claro, claro. Padre, le hago la siguiente pregunta como consejo para los sacerdotes que nos ven, porque hay muchos sacerdotes que nos ven, aunque usted no lo crea, y seminaristas también a veces nos ven. ¿Qué consejo le da? Porque usted mencionó que los seminarios, lamentablemente, es triste, ¿verdad? A veces la preparación que se da, lamentablemente, en las últimas décadas. Yo soy de los que piensa que ha habido una infiltración dentro de la iglesia. Lamentablemente, se han colado muchas ideas. Y hay sacerdotes que despiertan luego. ¿Qué pueden hacer estos sacerdotes que salen de seminario y realizan, wow, a mí no me hablaron de esto, yo ni conozco a Santo Tomás de Aquino, no sabía de aquello, mucho menos de una liturgia tradicional? ¿Qué consejo usted le da a esos sacerdotes que tienen ganas pero no saben por dónde empezar? Pues hay que leer los santos y hay que entender la misa. Porque es cierto, no, si tu vida como sacerdote es nada más ser un trabajador social, pues puedes ganar más dinero buscando otro trabajo, ¿no? Trabaja por el gobierno. Entonces, que busques, tengo aquí unos libros que puedo recomendar, ¿no? Tenemos aquí en México una nueva beatificada que es Concepción Cabrera de Armida, Beata Conchita. Y tiene este libro, es muy grueso, a mis sacerdotes. Y ella escribía más o menos en el tiempo de la cristiada. Y en esos tiempos también estaba hablando de una crisis en el sacerdocio, porque los sacerdotes no reconocían lo que son. Entonces, ella recibió algunas revelaciones y las escribió aquí en este libro. Y pues es un golpe fuerte, pero pues a veces lo necesitamos. Claro. ¿Sí? Y si lees, por ejemplo, acerca de la Santa Misa en San Leonardo de Puerto Mauricio, es su libro El Tesoro Escondido. Y Excelente. te das cuenta de lo que es la misa, pues vas a tener que despertar. Y un sacerdote nos recomendó, o enfatizaba mucho en el seminario, diciendo, nunca dejes tu oración mental, ¿no? Y nos contó, es un sacerdote ya muy grande, pero dice que muchos de sus compañeros han dejado el sacerdocio, pero dice, dos cosas suceden antes. Dejan de rezar su breviario y dejan de practicar la oración mental. Y si pierdes la vida de oración, tu vida es una pérdida de tiempo. Entonces necesitamos volver a esa misión de la santidad. La santidad es principalmente lo que tiene que ser el sacerdote. Y es el mensaje de Conchita, ¿no? Que el Señor está diciendo, los sacerdotes, si van a salvar al mundo, que es su misión, bueno, es su misión de ser los instrumentos por medio de los cuales el Señor salvará al mundo, tienen que transformarse en Él. Porque los que ven los sacerdotes tienen que ver Jesús. Si no, pues no están cumpliendo. Claro, claro. Padre,
a los laicos, a personas como yo. Si yo he tenido, ¿verdad?, ambas situaciones, lamentablemente. Aquí le voy a compartir algo que tal vez usted no sé si sabe, pero yo lo he compartido en mi canal. Lamentablemente, estos tiempos que nos han tocado vivir, venimos hablando de crisis desde el principio del programa. Yo tengo 5 parroquias al lado de mi casa, padre. Me quedan a la más lejos tal vez 20 minutos. Yo no voy a ninguna de ellas, voy a una que me queda a 1 hora, porque en esa yo encuentro un pastor que de verdad se preocupa por las ovejas. Un sacerdote que de verdad, cuando hubo la crisis, hizo lo imposible para poder dar la misa, para poder darnos la Eucaristía, liturgia tradicional, homilías que en estos tiempos de pandemia, hablando de la muerte, del purgatorio, del infierno, del cielo, del juicio, esos son los temas que eso es lo que nos debe importar ahorita mismo si nos morimos, no tanto que si voy a vivir par de años más. ¿Verdad? Yo llegué a hablar con algunos sacerdotes sobre estos temas, algunos lo aprecian, otros se enojan cuando uno le dice algo. ¿Cómo podemos nosotros los laicos? Pues yo personalmente he tomado la decisión entonces de ir a una parroquia más lejos, porque mi preocupación como papá es mi esposa y mi familia. Yo no puedo ir, ¿verdad? Cuando me toque el día de darle cuentas al Señor, yo no puedo decirle, es que el sacerdote que me diste, es que la parroquia, no, tú tienes que buscar también. Y lamentablemente estamos viviendo esos tiempos ahora en el mundo católico. Yo lo digo con mucha tristeza, no todas las parroquias son iguales, no todos los sacerdotes son iguales, así de mal está la cosa ahorita mismo. Pero los laicos yo sé que a veces podemos hacer, yo creo que a veces cuando uno le habla con un sacerdote, pues a veces puede ser que haya algo que le toque al sacerdote, como puede ser que no, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer los laicos con esta crisis que tenemos de sacerdotes, ¿verdad? Algunos fieles, otros no. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos aconseja? Sí, bueno, en primer lugar tienen que rezar, ¿no? Porque si nada más nos enfocamos en todo lo mal que hay, nos vamos a deprimir demasiado. No, claro. Sí, y también tenemos que resistir la tentación de pensar que nos toca ser el formador de los sacerdotes, ¿no? Hablamos antes de orden, de jerarquía, y aun si hay uno indigno en su puesto en la jerarquía, tenemos que respetar esa jerarquía. Y los casos son muy extremos cuando nos toca pues salir de lo normal para hacer una corrección fraterna. Es como en una familia, ¿no? El papá tiene que ser respetado por los hijos y el papá probablemente va a equivocar en muchas cosas y hay papás que son mejores que otros, pero el hijo no puede ser, yo vi a mi papá pecando, entonces ya no tengo que obedecerle. Obviamente hay casos muy extremos si el papá manda pecar, el hijo tampoco tiene obligación. Entonces, quiero enfatizar eso porque podemos hacernos muy amargos y violentos sin necesidad. Pero al mismo tiempo, creo que fue el obispo Atanasio Schneider que nos ha dicho también que en los tiempos en que vivimos sí nos toca hacer más sacrificios todos y debemos de buscar donde nos prediquen la verdad, la doctrina de siempre y donde podemos dar culto a Dios con dignidad, con respeto, con reverencia, como merece. Y implica a veces un gran sacrificio. En su libro, en uno de sus libros sobre el Santísimo Sacramento, él cuenta historias que él llegó a conocer creciendo en tiempos de persecución y recuerdo de una señora que tomó la decisión porque no había misa regularmente porque bajo comunismo el sacerdote no podía visitar con mucha frecuencia, pero ella por lo menos una vez al año hizo una caminata de 1,000 kilómetros a pie, ¿no? Para encontrar una misa y el mismo obispo Schneider habla de en su juventud su familia hizo el sacrificio porque no querían comulgar en la mano. Entonces tuvieron que subir un tren
y ir, no me acuerdo qué tan lejos, pero fue una cosa de todo el día. Salieron muy temprano y regresaron muy tarde para ir a una misa donde pues no estaban dando la comunión en la mano. Claro, claro. Sí, eso es exactamente las situaciones que nos pasan ahorita. Muchos laicos que no queremos caer en esa situación. Nos toca irnos un poco lejos. Pero sí me gustó, padre, que dijera, muy importante, yo lo enfatizo en mi canal muchísimo. Tenemos que orar. Y no solo por los buenos pastores, también por los que están enredados, como decimos nosotros coloquialmente. ¿Verdad? Tenemos que orar por ellos. Necesitan nuestras oraciones. Porque el cuerpo de Cristo es uno. Y si sufre uno o si uno está, ¿verdad?, por mal camino, diríamos, sufrimos todos. Todos sufrimos porque ojalá todos los sacerdotes estuvieran bien enfocados, desde Roma hasta el último sacerdote que se ordenó. Pero lamentablemente vemos cosas aquí y allá, entonces hay toda esa crisis que al final de cuentas, sin importar que vayamos a una buena parroquia, todos estamos siendo afectados, todos. Sí, y tenemos que hacer reparación, ¿no? Y hay santos que han dicho, creo que fue el cura de Ars, que hablaba de si queremos entender la salud, cómo es la salud espiritual de un pueblo, pues tenemos que ver su pastor. Y eso, pues, debe de hacer temblar nosotros los sacerdotes. Y fue el caso con el cura de Ars, con Padre Pío, por ejemplo, grandes santos que lloraban cuando pensaban en su juicio por las cuentas que iban a tener que rendir a Dios. Pero dice, pues si el sacerdote es muy santo, entonces podemos esperar que el pueblo sería buscando perfección, ¿no? Pero si el sacerdote es mediocre, pues el pueblo va a ser como unas bestias, ¿no? Cometiendo cada tipo de pecado. Claro. Quiero regresar, si puedo, a Adelante. esta cuestión de la misa, porque necesitamos pedir que los sacerdotes descubran la misa. Y nuestra comunidad, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, tenemos como carisma de difundir lo que es la Santa Misa. Y Juan Pablo II cuando nos fundó, nos dio el uso del rito tradicional porque pues comunica con más claridad estas realidades. Pero Beata Conchita habla dice, mucha parte de los castigos que Dios envía a los pueblos vienen de esos crímenes del altar. Entonces, malas celebraciones de la misa, porque si tenemos algo tan valioso y no lo cuidamos, no lo apreciamos, entonces, pues Dios va a exigir justicia. Y esos crímenes, pues pueden ser porque simplemente hay ignorancia, ¿okay? O por costumbre, pero también porque hay mala formación o hasta hay los que caen en maldad, o el pecado nos ciega. Creo que fue mi mamá que me comentó cuando salieron las noticias de tristemente el cardenal McCarrick y todos los abusos, qué terrible. Y sí. Su primera reacción fue, ¿cómo podía celebrar la misa cada día si estaba haciendo todo eso? Y entonces, dice también, los pecados de los míos tienen repercusión, tienen consecuencias en las almas que los rodean y en otras muchas. Y después habla de un gesto que es muy notable en la misa tradicional, justo antes de la consagración. ¿Sí? Dirige el sacerdote a mirar hacia el cielo. Arriba de la cruz. Tenemos que ver la cruz muchas veces, pero es una mirada hacia el cielo. Y hablando de eso, dice, qué triste, ¿no? Que hay sacerdotes que sin preparación, sin ganas de ser santos, sin darse cuenta de lo que están haciendo, miren a mí hacia arriba, pero
yo no llego hasta el fondo de su alma. Entonces eso es algo que hace doler. Y luego habla también de lo que resulta muchas veces, que es el descuido del Santísimo en su administración. Y dice unas cosas muy... dice, ¿cómo dejan caer las partículas con descuido inaudito, con precipitación y sin preocuparse siquiera? Si yo los hiciera ver las veces que por descuido culpable caigo al suelo y soy pisoteado, todo esto me contrista muy hondo y ofende muy profundamente a mi Padre y a María. Entonces, wow. Sí, qué duro, ¿no? Pero qué importante. Sí, yo pienso que lo que usted dice, padre, desde el principio del programa, como que hay sacerdotes o se les ha olvidado. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo fui servidor del altar y yo me recuerdo que usábamos la patena, que yo sé que en la misa tradicional se utiliza, ¿verdad? Se sigue a la hostia o el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para que ninguna partícula caiga en el suelo. Y eso, estamos hablando de misas que se entrega, ¿verdad? Se le pone en la lengua a las personas. Con todo y eso se usa la patena. Y yo recuerdo que el diácono que nos hizo a nosotros, ¿cómo diría yo? Nos enseñó a ser servidores del altar. Él nos decía a nosotros, ni mires al sacerdote, ni mires al comulgante. Fíjate y sigue la hostia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, síguelo para asegurarte que no caiga de una sola partícula en el piso. Aquí en los Estados Unidos, por lo menos, padre, me da pena decirlo, se pueden contar las parroquias que usan patenas. Ya no las usan. Y yo digo, ¿qué pasó? Ahora el pan es mejor y no se cae nada al suelo. Ya no caen partículas a mí, por favor. Entonces el problema con esto, como dice lo que usted acaba de leer, que así las personas lo reciban en la boca. Hay partículas en el piso, lo están pisando. Así, es ese descuido por parte de los propios hijos de la iglesia, esa parte, y después decimos, sí, yo creo que Cristo está ahí, pero no actuamos como si estuviera ahí. Sí, muy triste. Entonces necesitamos meditar siempre sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos y qué bendición y que cuando hablamos esas palabras de consagración, ¿no? De que es realmente Cristo hablando a través de nosotros, ¿no? Que decimos que estamos en persona Christi y no lo merecemos, ¿no? El sacerdote que dice que soy digno de ser sacerdote, pues va a ser el peor pecador, ¿no? Va a ser quien cae más para abajo. Tenemos que ser siempre humildes y me hace recordar, ¿no? De que cuando decimos las palabras de consagración, es interesante que cambiamos la voz con que hablamos, porque estamos narrando en la misa diciendo que Jesús tomó pan, etc. Pero luego cambiamos a la primera persona. Y en la misa tradicional hay un gesto también muy profundo que el sacerdote tiene que inclinarse sobre el altar. ¿Okay? Porque cuando dice, esto es mi cuerpo, pues habla por Jesús, pero habla por sí mismo. Y eso es algo que enfatiza mucho Fulton Sheen, que ojalá que se canonice muy pronto, pero tiene un libro que dice, el sacerdote no se pertenece. Y su punto es particularmente este gesto en la misa y cómo consagra, que se está ofreciendo a sí mismo. Y Jesús está ofreciendo. Entonces, lo que estamos buscando es que hay una identidad en el acto de sacrificar. Y eso se refleja en muchos otros sentidos en la vida sacerdotal, porque cuando Sheen dice que el sacerdote no se pertenece, es como cuando viene la llamada a las 2 de la madrugada porque alguien está muriendo, pues no hay opción de decir que no, porque pues yo no voy a ir a mi juicio y decir que esa persona se condenó porque yo tenía sueño, ¿verdad? O cuando tenemos que
ayudar a los matrimonios, que también es pesado, pero que podemos ser una influencia para reconciliar matrimonios en conflicto o cuando... Bueno, hay bastantes cosas, ¿no? Me tocó una vez estar en una misión cuando de médicos. Entonces pusieron una clínica, eso fue en Zacatecas, y anunciaron la clínica médica a los pueblos en la sierra, ¿no? Y la gente, pues, iba de lejos, días, algunos, para llegar a alcanzar servicios médicos gratis. Qué bueno. Y yo fui como capellán, no soy médico de cuerpo, pero entonces me pusieron para confesar y pasé como 14 horas seguidas confesando porque al parecer para mucha gente que venía tenían más necesidad de sanar sus almas que sus cuerpos. Y sí, fue cansado, fue difícil, pero pues qué alegría también de poder hacer eso. Claro, claro. No, lo que decíamos al principio del programa, yo los comparaba con los soldados, que un soldado, ¿verdad? Independientemente de, ¿verdad? Tener su familia o lo que sea, pero se entrega por completo, está en la batalla y en el momento de la batalla lo que importa es eso, ¿verdad? Cumplir con la misión, llegar a la meta, esa analogía que da San Pablo, ¿verdad? La carrera y llegué a la meta. Que ojalá, ¿verdad? Todos los sacerdotes que nos ven, que ojalá usted también y todos los sacerdotes del mundo puedan hablar con esa claridad que San Pablo ya sabía que lo iban a liquidar, ¿verdad? Que lo iban a matar. Sabía, yo corrí la carrera, hice lo que tenía que hacer. Es una gracia inmensa, ¿verdad? Pero a la misma vez, ¿verdad? Él es el mismo San Pablo que cuando leemos otros pasajes dice que hacía lo que la carne le pedía y no hacía lo que el espíritu, ¿verdad? Vemos esa parte, todos tienen su lucha, incluyendo los sacerdotes, ¿verdad? No es que vamos a esperar perfección de ellos, pero de verdad que los necesitamos a ustedes, de verdad que sí. Padre Ginán, antes de ir concluyendo, sé que tenemos el evento de Summorum Pontificam, me gustaría hablar un poquitito rapidito, sí, porque sé que hay gente que nos han escrito a Conoce, Ama y Vive tu Fe, porque tal vez en el programa anterior no lo hablamos tanto, la opción de el que quiera tal vez comprar tickets o boletos para verlo en línea. ¿Qué se va a ofrecer en línea? No sé si va a ser todo el evento o solo algunas cosas. ¿Cuáles son los detalles? Sí, muchas gracias. Primero, la ordenación sacerdotal es el evento principal y eso no tiene ningún costo. También lo vamos a transmitir en nuestra página de Facebook, en livemass.net también, que es un apostolado de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Entonces, y bueno, si vives en México y tienes, o bueno, donde sea, y si tienes oportunidad de venir nomás para la ordenación, vale la pena, créeme, de que en los Estados Unidos cada año en nuestro seminario gente viene de lejos simplemente para ver la ordenación, porque es algo tan hermoso y también de encontrar otras familias que valúan el sacerdocio y la misa y encontrarse allí es algo muy bonito. Claro. Pero alrededor de la ordenación tenemos, creo que son unos 14 conferencias excelentísimas acerca de cosas que tienen que ver con la liturgia tradicional, el Sagrado Corazón de Jesús, teología tradicional. Y hay boletos virtuales que pueden conectar, vamos a transmitir a través de Zoom y lo pueden comprar en nuestro sitio. Y sí, es para todas las conferencias. Y como dije, las misas pontificales vamos a transmitir para todo el mundo. Excelente, excelente, perfecto. Y todavía hay boletos, si alguien quisiera ir en persona, ¿verdad? También hay boletos. Todavía hay. Están vendiendo, ¿no? Pero todavía hay chance en nuestra página de Facebook y de Internet. Pueden encontrar toda la información. Estamos súper bendecidos de que usted también nos va a acompañar con un grupo
impresionante de expositores que van a estar participando. Sí, no, va a ser un evento bien, bien bueno, bien bonito. Algo bien importante que quiero recalcar, ¿verdad? Porque estábamos hablando fuera del aire, es la riqueza de su Morum Pontificum. Para los que no saben, yo sé que lo hablamos en el otro video, pero, ¿verdad? El nombre es un motus propio del Benedicto XVI. O sea, todo esto es en total comunión con Roma, en total comunión con el Papa Francisco, con todo el mundo católico, nada que ver con que estos tradicionalistas que a veces nos dicen ir a la misa tradicional es irse en contra del Vaticano II. Nada que ver, nada que ver. La iglesia ha promovido el rito tradicional, lo ha permitido porque es uno de los tesoros más grandes que tiene la iglesia católica y no lo podemos tirar a la basura así nomás. Y miles y miles y miles de católicos ahorita mismo, el medio que los está llevando a Cristo es esta tradición. Y si es un medio que lleva a las personas a Cristo, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Y dentro de la Iglesia Católica. Y estamos aquí en México, en tierra de cristeros, y tenemos ejemplos de sacerdotes y laicos muy santos que entregaron su vida y ¿cómo? Fueron santificados por esta misa. Fui invitado a celebrar en otra parroquia y el sacerdote que me invitó, que celebra la misa en español, pero le gusta también la misa tradicional y él comentó a sus feligreses, de hecho cada vez que me invita comenta lo mismo, que es muy bonito, de que esta es la misa de los cristeros. Y sí es una meditación bastante fuerte de pensar de si y no estoy criticando la misa tal cual, pero estoy criticando la actitud que muchos tienen respecto a la misa en el rito que sea. Pero hoy en día tendríamos la misma valentía para dar nuestra vida por amor a la misa, por amor a la fe, como tenían nuestros antepasados. Voy a llevar algunas personas después de ese evento a conocer algunos sitios cristeros y vamos a ir a Santa Ana de Guadalupe y conocer una capilla que construyó Santo Toribio Romo. Y él, mucho antes de su martirio, como seminarista, escribió una oración tan bonito y decía de que, Señor, dame la gracia de nunca perder un solo día sin tener la misa, sin celebrar la misa. Wow, fue su anhelo más grande y luego cuando empezó la persecución lamentó y dijo, eso es la tortura más grande, ¿no? Y dice, tus Cristos no pueden celebrar su misa. Entonces nuestras almas están en agonía, ¿no? Pero bendito sea Dios porque nada pasa que tu Señor no permite. Así mismo. No, y en estos tiempos de crisis yo le digo a la audiencia muchísimo de que este es el mejor momento para ser católico, ahorita mismo. Sí. No, es el mejor momento porque nuestra fe tiene que ser probada. Y qué mejor que entonces que la probemos aquí, porque nos van a tocar miles de años en el purgatorio si no la probamos aquí. O sea, tenemos que probar nuestra fe aquí y a pesar de la confusión o lo que esté pasando, de aquí no nos movemos, fieles a la Iglesia Católica, fieles a la tradición, con amor, no con odio, no con rabia. Como usted decía ahorita, tenemos que orar por los sacerdotes, por los buenos y por los malos, por los cardenales, por el Papa, por los obispos, por todos. Porque de nada vale, la cargué, llegué a la puerta, ¿verdad? No me dejan entrar todavía al cielo, me preguntan, no, yo cargué la cruz, pero con amor, o estabas amargado, estabas enojado, estabas rebelde, mirando todo mal. No, pues entonces no cuenta. Solo con la caridad es que cuenta. Tenemos que tener verdadero amor, verdadera caridad. Y como dice Santa Teresa de Jesús, ¿no? Dios nos salve de los santos amargos. Tenemos que sonreír, ¿no? Muy bien. Excelente. Padre, para ir concluyendo, ¿algo más que quiera añadir que no se nos quede? Pues tengo dos citas que les quiero leer. Adelante. Que los santos hablan mejor que yo, ¿no? Y esto es otra vez de Padre Mateo Crowley Bovey. Dice, el tabernáculo, a pesar de su divino tesoro, en sí mismo no es suficiente. Mire, todo el mal que rodea nuestros tabernáculos, a pesar de su número y a pesar de la presencia real, es evidente, por lo tanto, que
que el tabernáculo eucarístico por sí solo no es suficiente. De acuerdo con el plan divino, para completar este tabernáculo debe haber al lado el corazón de un santo sacerdote. Y dice San Norberto, dice, oh sacerdote, tú no eres tú mismo porque eres Dios. No eres de ti mismo porque eres el siervo y ministro de Cristo. No eres tuyo porque eres el cónyuge de la iglesia. No eres de ti mismo porque eres el mediador entre Dios y el hombre. Y no eres de ti mismo porque no eres nada. Entonces, ¿qué eres? Nada y todo. Oh sacerdote, cuídate de que no se te diga lo que se le dijo a Cristo en la cruz. Él salvó a otros y él mismo no puede salvar. Wow, esa me gustó muchísimo. Qué poderoso. Excelente, padre, gracias. De verdad que sí, gracias un millón. Vamos a compartir todos los enlaces que el padre mencionó. Voy a compartir la dirección de la página de Facebook de ellos para que puedan accesar a la ordenación, que es totalmente gratis. También voy a colocar el enlace para la página de YouTube que ustedes tienen y todos los enlaces relacionados con Sumorum Pontificum para los que quieran comprar boletos y poder tener acceso a esas charlas en persona o en, ¿verdad?, las conferencias o en online, en línea. Muchas gracias. Claro que sí, padre. Y Padre, yo enfatizo también lo que usted dijo de que Sumorum Pontificum es una conferencia sobre la misa tradicional, pero en unión con la iglesia, en plenitud de unión con la iglesia, porque la iglesia es el único camino de salvación. Amén, amén. Así mismo es, padre. Perfecto. No nos podemos ir sin que nos dé la bendición. Siempre le pido la bendición a todos los sacerdotes que nos visitan, que gracias a Dios han sido muchos. Yo no sé si yo le dije, padre, pero usted sabe que usted fue el primer sacerdote que me aceptó una invitación aquí en el programa. Ah, no sabía. ¿Usted no lo sabía? Sí, usted es el primer sacerdote que me aceptó una invitación. Y después de usted han venido muchísimos más, gracias a Dios. Bueno. Pero sí, nada, quería decírselo. Y nosotros aquí en la casa, todos los jueves, bueno, nosotros hacemos el rosario todos los días en familia, pero los jueves lo ofrecemos por los sacerdotes del mundo entero, especialmente por los que han estado en el programa de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Así que usted está en esa lista también, ¿ok? Muchas gracias. Ok. Benedictio omnipotentis Patris, Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amén. Amén. Gracias, padre, de verdad que sí. Estaremos en contacto, de verdad que orando mucho por ustedes y orando mucho por la fraternidad de San Pedro, también por el padre Romo que está por acá también, por todos ustedes, verdad que sí, que están haciendo un trabajo excelente. Pues nada, padre, me despido entonces. Siempre nos despedimos con la frase de Santa María ora pro nobis, ¿verdad? Santa María ruega por nosotros. Así que nos despedimos, los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Muchas gracias. Buenas noches. De nada.